¿Cómo están? Buenos días. Lo prometido es deuda. Había dicho que iba a hacer una comentario, un breve análisis sobre la ah, reforma que va a proponer el gobierno de rebajar la tributación a las grandes empresas. Y, y esto, digamos, lo había dilatado porque había estado haciendo otras cosas, pero también hoy día tuve el impulso necesario al oír un- una, una breve parte de la columna que hizo Tomás Mochati respecto de que esta es una reforma importante del gobierno de la administración de Cast y que la izquierda y centroizquierda, digamos, ya se apronta a atacar con todo la reforma para evitar que ésta salga adelante. Moschati habla un poco de una estrategia similar a lo que ocurrió, aunque es distinto, pero ocurrió con el gobierno de Boric, porque en el caso de Boric, digamos, su reforma era ni más ni menos que la nueva constitución, ¿cierto?, que impulsó el primer proceso constituyente y fue la ciudadanía la que la rechazó. En este caso, se quiere hacer un proceso similar, pero no sería la ciudadanía la que la rechace, sino que el Parlamento, una mayoría parlamentaria, cargada fuertemente de izquierda y centroizquierda, digamos, ¿ya? O izquierda radical, Frente Amplio, Partido Comunista, izquierda, digamos, extrema, y apoyado por la centroizquierda o izquierda democrática, que se llama, que es el PPD y el Partido Socialista principalmente. Entonces, eso, ¿ya? Y lo primero, digamos, hice este análisis a partir de un modelo que construí y que básicamente junta, digamos, un concepto de justicia, justicia proporcional, justicia geométrica y una teoría que tiene que ver con los contratos. Aquí están ambas cosas. Se suele separar en el mundo los contratos, llevar principalmente al mundo privado, pero como sabemos, en política existe, digamos, el pacto social, el contrato social. Por lo tanto, no es ajeno, digamos, la idea de contrato y pacto en el mundo público también se puede aplicar entonces esta noción de justicia distributiva o justicia geométrica, que es la que ha impulsado. Entonces, en ese marco, en ese contexto, pregunté sencillamente al modelo con el que, digamos, estoy trabajando, que creé, digamos, ya, y le pregunté si un sistema integrado es progresivo o regresivo, ¿ya? Entonces, la respuesta que me da el sistema, y que es un poco lo que quiero comentar acá, es la siguiente, digamos, ¿ya? Eh, una justicia geométrica, digamos, asegura que la tasa del impuesto final sea la que corresponde a la capacidad contributiva total del individuo, digamos, ¿ya? El resultado es que una persona de altos ingresos, su tasa final va a ser la máxima del sistema impositivo, digamos, el sistema global complementario. Si un pequeño ahorrista jubilado se le devuelve el exceso, eh, esta es la diferencia que hay respecto de aquel que gana más. En ese sentido, el sistema es proporcional. Geométrico, digamos, implica esa concepción, ¿no? Geometría, proporción. ¿Ya? Entonces, el pequeño, en este caso, ahorrista o jubilado, se le devuelve lo que corresponde al exceso de su tributación y, en cambio, el que tiene altos ingresos paga la tasa máxima de global complementario. Entonces, desde esa perspectiva, la justicia geométrica, el diseño que elaboré y esta concepción de justicia proporcional, dice que un sistema, digamos, totalmente integrado es progresivo por diseño. ¿De acuerdo? Eso lo primero. Existe un riesgo de regresividad de los sistemas desintegrados, ¿ya? Que lo voy a tratar brevemente como sigue, digamos. Lo que hace el sistema semi-integrado
o desintegrado, voy a explicar inmediatamente un poquito la diferencia, ¿cierto? Es que genera básicamente una doble tributación, porque tributan las empresas y luego los individuos, y en ese sentido, digamos, se castiga la inversión y el ahorro. Ahora, el detalle es que los grandes capitales, digamos, suelen tener estructuras, departamentos contables, de finanzas, capaces de apelar a un arbitraje tributario, mientras que las empresas medianas y pequeñas absorben todo el costo de la transacción. En economía, digamos, se habla del costo de transacción. Esto ya digamos, de público conocimiento, el costo de la transacción. Entonces, es el mercado mucho más eficiente cuando los costos de transacción son menores. Y en este sentido, los sistemas semi-integrados o desintegrados tienden a encarecer el costo, ¿cierto? Meten fricción al sistema y en ese sentido son menos eficientes. Además, hay un problema asociado a la complejidad del sistema semi-integrado que genera una barrera de entrada que favorece a los incumbentes, digamos, ¿ya? Que ya tienen una masa crítica y castiga al que intenta escalar su negocio y que aspira a crecer. Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar si nuestro país, si Chile es un país que tiene una masa importante de empresas grandes, una masa crítica, o si es un país que más bien tiene una masa grande que es de pequeños y medianos empresarios, microempresarios que están buscando la manera de escalar y hacer crecer sus negocios. Y en ese sentido, digamos, se ve que también tiene ahí un efecto negativo. Entonces, el sistema integrado, de alguna manera, es en este concepto que estamos hablando de la justicia geométrica, es más eficiente y tiene una equidad mayor. Y en ese sentido, al no haber fuga o distorsión en el nodo corporativo, digamos, de la empresa, el impuesto se vuelve transparente y por lo tanto es mucho más, la progresividad es mucho más clara, mucho más quirúrgica a nivel final de consumo o de renta personal. ¿Ya? Eso. Entonces, es progresivo porque vincula la carga final de renta global al individuo, evita que la empresa funcione como un escudo o como víctima, y en ese sentido la geometría, digamos, de la invarianza de esta teoría o el contrato de la teoría de la invarianza contractual, que es parte de esta justicia geométrica digamos, inscrito, que desarrollado como marco teórico, hace que 100 pesos de utilidad producidos por una empresa deban tributar exactamente lo mismo que 100 pesos ganados por un profesional independiente, que puede ser un abogado, un contador o lo que sea, digamos, ¿ya? Entonces, la utilidad generada por 100 pesos de una empresa tributa lo mismo que la utilidad generada por un profesional independiente, que puede ser un médico, un abogado, etc. La misma utilidad, mismo tributo, y en ese sentido es proporcional, es geométrica y es progresiva, ¿ya? Entonces, viene la cuestión de, digamos, nadie va a citar en la discusión que se viene a la justicia geométrica que yo, digamos, he desarrollado. Entonces, la discusión se va a dar en el plano de la discusión en el debate económico estándar. Y ahí lo que se va a plantear es que el argumento técnico de la progresividad dice que en economía se dice que las empresas no pagan impuestos, los pagan las personas. Entonces, bajo esa premisa, el sistema integrado es progresivo porque, digamos, por las razones que acabo de explicar. Se dice que es regresivo, y esta fue una de las principales razones, y aquí es donde tenemos que tener cuidado con los argumentos que se van a emprender, tanto que se hicieron populares durante el gobierno de Bachelet con la reforma tributaria y que la izquierda va a poner sobre la mesa, es que se considera que el sistema integrado es regresivo
porque el dueño solo paga su impuesto personal cuando retira el dinero. Si la empresa no reparte utilidades y las reinvierte, el dueño posterga su pago indefinidamente y como solo los más ricos pueden permitirse no retirar dinero para vivir, esto se percibe como un beneficio exclusivo para el gran capital. Y aquí viene la trampa. ¿Por qué? Porque el capital reinvertido es trabajo, es inversión en maquinaria, es compra de equipo, es tecnología. ¿Y quién se beneficia con eso? La economía completa. Los vendedores de equipo, los importadores, los profesionales que están buscando trabajo, los recién egresados de la universidad, los que no son universitarios y tienen un oficio, los que son de una edad media y que necesitan que la economía sea dinámica y que haya creación de empleo. Cuando la empresa se castiga porque reinvierte el capital, en el fondo lo que se hace es indirectamente ralentizar la dinámica del empleo y por lo tanto mucha gente queda, digamos, fuera del mercado laboral por indirectamente por haber querido, digamos, castigar y obligar a la empresa a que pague tributos y que no esté permanentemente haciendo ahorro e inversión dentro de su propia actividad económica, dentro de su propio negocio, lo cual resulta absurdo y eso es de alguna manera lo que Chile ha estado sufriendo y eso es lo que explica en gran parte por qué las empresas llegaron a crecer y generaron la riqueza que tienen, las más grandes, con el sistema anterior que había, que era exactamente donde estaban integrados. Porque claro, tenemos que evitar que la envidia no nos corrompa, digamos, ni nos engañe. Porque efectivamente usted puede evitar, digamos, o puede, digamos, ir posponiendo el pago de tributos, pero el dinero usted no lo tiene estancado, usted lo está moviendo y en la medida en que usted está moviendo ese dinero, tiene los beneficios que acabo de señalar, ¿cierto? De creación de empleo, dinamismo económico, compra y venta de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nadie lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones principales. Chile tiene un sistema que actualmente es semi-integrado y esta es una prueba de ello, digamos. A los pequeños, a las pequeñas empresas les permite usar este sistema integrado y solo a las grandes, que son las que tienen los grandes volúmenes de capitales, la castiga entonces con este sistema semi-integrado o desintegrado, ¿verdad? Dando el argumento de que las empresas, como dije, no pagan sus impuestos, los postergan, ahorran, invierten, pero no pagan impuestos y por lo tanto esto es nocivo para un Estado que quiere recaudar, digamos. Eso es lo que quiere recaudar. Entonces, esto es algo que he señalado en muchas oportunidades. Quiere recaudar para entregar y para ayudar a las clases que van quedando vulnerables y van quedando esas clases vulnerables justamente porque la economía se ralentiza, se deteriora la dinámica económica, entonces va quedando gente a la deriva y entonces gente a la deriva por justamente la medida que el Estado tomó, digamos, de aplicar este tipo de mecanismo de semi-integrado o desintegrado, ¿cierto? Para obligar a las empresas a que tributen. Y tiene mucho que ver esta idea, ¿no? De la concesión, del tributo, del pago obligatorio, del royalty. Es toda esta idea muy típica, digamos, que viene de la colonia, ¿cierto? De que lo he dicho en otras partes para otros temas también, ¿cierto? Del royalty, que tiene que ver con que el Estado, digamos, quiere que efectivamente el administrar los dineros y el distribuir las ayudas y no digamos que el mercado sea capaz de ofrecer libertad y dinamismo para que las personas encuentren empleo, se cambien de un lugar a otro y no tengan que depender de ayudas públicas, digamos, del Estado, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, desde la eficiencia y la equidad individual, el sistema integrado es progresivo. Desde la recaudación y la acumulación de capital, el sistema integrado puede ser visto como regresivo porque permite que las rentas del capital no tributen a nivel personal mientras permanezcan dentro de la empresa.
¿cierto? Entonces, viene una segunda cuestión que va a salir también a flote aquí inmediatamente en esta discusión, y es qué pasa con la OCDE, porque desde que Andrés Velasco, ¿cierto?, en el primer gobierno de Bachelet nos llevó, digamos, a formar parte de los países de la OCDE, lo que nos hizo fue, de alguna manera, meternos en una liga donde la mayor parte de los países son muy, muy superiormente ricos, industrializados, con economías que son muy distintas a las nuestras, nos puso en esa liga, y entonces ahora lo que se ha vuelto típico es que nos comparemos con esa liga, digamos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Y entonces, inmediatamente, si nos comparamos con la OCDE, lo que vamos a ver es que en los países con sistemas integrados está Australia, está, por nombrar algunos, está Australia, está Nueva Zelanda, está México y está Chile, como dije, para la ProPyme. Ahí es integrado. Los países de Australia, Nueva Zelanda y México son importantes para nosotros porque México, porque está en nuestro continente, porque ha tenido un importante crecimiento y desarrollo económico como partner de los Estados Unidos, ¿cierto? Al formar parte con este acuerdo de libre comercio Canadá, México y Estados Unidos, y Australia y Nueva Zelanda, sobre todo Nueva Zelanda, porque es un pequeño país aislado en el Pacífico que tiene una economía, aunque tiene obviamente una tradición del common law, ¿cierto? Una tradición inglesa que es distinta y que le da otro carácter personal a su sociedad que es distinta de la nuestra, pero son países, digamos, pequeños, pero que están en nuestro hemisferio y que están en el sur, digamos, en el sur Pacífico, y que los podemos comparar, y Australia, porque es un país eminentemente minero, y que se ha dicho de Chile que Chile es un país minero. La diferencia es que Australia sí produce tecnología minera, digamos, maquinaria, equipo, ciencia, conocimiento minero, y Chile simplemente lo compra. Se habla de que Chile es potencia minera porque es un explotador del recurso minero, pero en Chile en verdad no hemos desarrollado equipo ni producimos equipos mineros para el mundo, como si lo hacen algunos países nórdicos, como si lo hace Canadá, como si lo hace Australia, que son efectivamente potencias mineras también, ¿ya? Pero desde el punto de vista tributario, para no desviarnos del tema, son integrados en la OCDE, Australia, Nueva Zelanda, México y Chile para las pymes. ¿De acuerdo? En los países semi-integrados aparece Chile para las grandes empresas, ¿cierto? Ahí de la tributación toma el 35%, ¿cierto? Y ese es un peaje que el Estado chileno, de nuevo en esta idea de administrar recursos, de capturar recursos para lo social, para lo que se quiera, digamos, para los gastos del Estado, para el gasto del cuerpo administrativo, digamos, del aparato administrativo burocrático, y obviamente también para los servicios que presta el Estado en salud, en educación y o en el registro civil, etcétera. Entonces toma y se queda con un 35%, que en la práctica, en términos de física, esto corresponde a una fricción, digamos, ¿ya? Hay un flujo de dinero que corre en el aparato económico, y esto es meterle fricción al sistema, y el Estado entonces se queda con un 35%. Y países que son desintegrados en la OCDE, tenemos a Estados Unidos, tenemos al Reino Unido, tenemos a Alemania y tenemos a Francia. Entonces, inmediatamente, de nuevo, viene el argumento retórico, ¿cierto? Y se dirá, los países que nosotros admiramos tienen sistemas desintegrados. Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia. Si ellos lo tienen y nosotros aspiramos a ser desarrollados, pues entonces debiéramos tener un sistema como el de ellos también, desintegrado. Pero tenemos este sistema mixto, entonces nos acercamos a ellos, no los copiamos tanto, entonces tenemos desintegrado para las grandes y integrado para las pequeñas. Una solución muy a la chilena, digamos, muy pisco sour, muy entre tiltil y polpaico, ya muy de término medio, digamos, ya una solución mixta. Entonces, lo que hay que preguntar, y la cuestión es si los países desarrollados, como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, tienen estos sistemas y son países ricos, con mucha ciencia, con mucho conocimiento, con tremendas instituciones, está claro que ese es el sistema
mejor, digamos. Y por lo tanto, de nuevo, viene la retórica, agarra este argumento, lo pone sobre la mesa y dice, es lo que tenemos que hacer en Chile. Pero aquí está el detalle. Si nosotros, de nuevo, dejamos la retórica de lado y le aplicamos ciencia, que es en el fondo la gracia de mi teoría unificada de la invarianza y de la justicia geométrica y el contrato, y la teoría de contrato, la teoría de invarianza contractual, nosotros si aplicamos física de sistema, vamos a ver que lo que han hecho estos países últimos que nombré, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, es de alguna manera una forma de adaptación evolutiva porque tienen un nivel de complejidad institucional muy alto, ¿ya? Y lo voy a brevemente explicar de la siguiente forma, digamos. El mantener un sistema integrado es administrativamente costoso, ¿ya? Hay una complejidad administrativa, requiere una trazabilidad perfecta entre la empresa y el dueño, una transparencia. Los países ricos efectivamente han decidido que la fricción, digamos, la resistencia que causa al sistema económico en recaudar es menor si se cobra una tasa plana al dividendo que si intentan mantener una invarianza o una geometría perfecta de cada peso. Entonces sacrifican efectivamente la simetría geométrica por la eficiencia operativa. Y eso es el primer punto. ¿Ya? El segundo es que la empresa como agujero negro o de capital es que en los países con instituciones fuertes, la empresa no es solo un vehículo de paso, sino que es una entidad con vida propia. ¿Ya? El argumento es que si integras totalmente, incentivas al dueño a que retire dinero para pagar sus impuestos personales. Al desintegrar y bajar la tasa corporativa, como hizo Estados Unidos en la presente administración de Trump o el Reino Unido, se crea de alguna manera un atractor de capital dentro de la empresa. Entonces, en la teoría, digamos que expongo, los países ricos usan la desintegración para forzar la acumulación de masa crítica en la empresa y por lo tanto se genera un capital importante en la empresa que, como dije, no está estático, sino que la empresa, en el fondo, en vez de recurrir al banco, a la institución financiera, tiene capital suficiente para comprar tecnología, para invertir y para continuar creciendo y para darle dinamismo a la economía y generar empleo. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, ese es, digamos, el punto de dejar de considerar la empresa, digamos, como una forma de evadir impuestos, que es la visión negativa que la izquierda, digamos inocula en la población chilena, ¿ya? Y básicamente entender que el dinero que está en la empresa nunca el empresario lo tiene detenido porque él tiene una noción muy clara de que el dinero detenido pierde valor. Lo que hace es invertirlo y esa inversión le da una dinámica a la economía que al final termina favoreciendo a todo el resto, a unos más que a otros proporcionalmente, pero a la larga la mayor parte se ve favorecida. Y lo otro es que en el mundo globalizado, un país que tiene una integración total, digamos, ya se vuelve vulnerable digamos, a los grandes capitales extranjeros para que lo utilicen, ¿ya? Y no dejen, digamos, y no dejen en el país ningún tipo de aporte o peaje local, ¿ya? Entonces, en estos países, la desintegración actúa como una membrana semipermeable que asegura que la riqueza generada en esos territorios, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, por ejemplo, ¿cierto? Que son los casos que estamos viendo, deje una parte en la forma de impuesto en sus países, en el lugar de origen. Esto es lo que efectivamente ocurre y ha llevado a estos países, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, que los nombraba yo, países de la OCDE, que tienen estos sistemas desintegrados. Entonces, de nuevo, hace perfectamente sentido que tengan esto y nosotros debiéramos, evidentemente, nos dirá el retórico, el demagogo,
tomarlo y copiarlo, ¿cierto? Sin embargo, lo que ocurre es que en países con instituciones débiles, y nosotros no nos engañemos, Chile es un país en vías de desarrollo, es un país donde, digamos, parte de su economía es bastante parasitaria, digamos, ¿ya? Eh, es un país, como digo, de instituciones débiles. Lo que ocurre es que eh, hay una diferencia muy importante. En Chile acabamos de hacer bolsa, le dimos un golpe tremendo al mercado de capitales al sacar de manera a raudales el dinero que había en las AFP. El dinero que había en las AFP no es un maná y no es, digamos, una bendición, no es perfecto, no ha sido perfecto, pero si uno mira los que trabajamos tempranamente, que partimos trabajando en los años 90 y tuvimos a lo menos 10 años de trabajo continuado, nuestros ahorros efectivamente, con ser que eran modestos, crecieron de una manera importante y ese capital estaba disponible para que nuestras propias empresas pudieran acudir a él y pudieran, digamos, invertir de nuevo, dándole dinamismo a la economía y al crecimiento y empleando la fuerza de trabajo local, digamos, para sus proyectos de crecimiento. Entonces, personas como Parisi, personas como esta señora, la periodista, digamos, la señora Macbeth, que es diputada, digamos, Pamela Giles, impulsaron el retiro de todos esos fondos y lo siguen impulsando para vaciar la cuenta de ahorro que evidentemente tiene un efecto positivo sobre el mercado de capitales. ¿Y por qué digo esto? Porque en los países ricos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, ellos pueden permitirse una desintegración porque tienen un mercado de capitales profundo y una fiscalización que es implacable, ¿ya? Entonces, esta fricción que genera el sistema desintegrado no detiene el crecimiento de la empresa, del sistema económico y del crecimiento porque es un sistema robusto. Pero en economías en vías de desarrollo como la nuestra, la desintegración puede generar una suerte de torsión insoportable. El sistema es injusto geométricamente y las instituciones son lentas. Permisología es, digamos, es el término más apropiado para, digamos, justamente señalar cómo los permisos han ralentizado los proyectos de inversión, el dinero detenido, digamos, es pérdida. Entonces, ralentizando los proyectos con esta idea de un Estado administrativo que es señor, digamos, ya, y de que en el fondo coarta la libertad y todo tiene que ser, digamos, todos los movimientos que hacemos, tanto los individuos como las empresas, tienen que ser sujetos de una evaluación y permiso, ¿ya? Y entonces lo que ocurre es que el sistema es injusto geométricamente y las instituciones son lentas. Entonces el capital no se acumula y simplemente se fuga o se esconde. Y eso es lo que ha estado pasando y esa es la prueba empírica de que con la reforma que implementó el gobierno de Bachelet y su ministro Arenas, finalmente no se logró recaudar más dinero y el fisco ha venido crecientemente endeudándose a la par que creciendo el aparato, digamos, del Estado y con áreas muy sensibles que no crece de manera, digamos, de manera geométrica, de manera simétrica, sino que en el fondo se ha desfinanciado áreas importantes como son el área de defensa, por ejemplo, con todos los problemas que hay de abuso, etcétera, que ocurre, pero un área crítica se ha desfinanciado y crece el área, el cuerpo administrativo, donde entra gente en los municipios, en los gobiernos regionales, y entonces el capital lo que ha hecho simplemente se fuga o se esconde y como digo la prueba es que los dineros no han podido, digamos, recaudarse como se pensó que podía ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país en vías de desarrollo, no tenemos un mercado de capitales profundo como lo tienen los países ricos de la OCDE, porque hay otros que no son tan ricos, pero los ricos, digamos, tienen un mercado profundo de capitales que nosotros no tenemos y con los retiros que se hicieron de los fondos de la AFP, menos aún.
¿Ya? Entonces eso lo dejo hasta aquí, no lo pude hacer más corto, son 30 minutitos, pero es lo que quería contar, lo voy a subir para que ustedes le den vuelta y para que se busquen los argumentos para defenderse de la politiquería que viene. Que tengan buen fin de semana.